Las características vistas en el microscopio del tejido óseo es el tema del que trata el siguiente video. Y empezamos diciendo que hay que mencionar distintas estructuras dentro de lo que es el hueso. Principalmente tenemos primero el periósteo y el endoostio. El periósteo es aquella sustancia que recubre la superficie externa del hueso y el endoostio es aquella sustancia que recubre la parte interna de los huesos y está en contacto con la médula ósea. Podemos dividir al periósteo en dos capas, una capa externa llamada también fibrosa y otra capa interna llamada también osteógena. Lo mismo y lo propio con el endoostio. Dentro de la génesis del tejido óseo, pues vamos a tener que el periósteo, solo su capa interna es osteógena, mientras que la capa externa e interna del endoostio son ambas osteógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a generar esas células que tienen el objeto de diferenciarse en células que van a sintetizar la matriz ósea o del hueso. Algo que hay que mencionar acá es que si estas células están en un ambiente vascular, o sea, con vasos sanguíneos, o está presente la sangre, pues estas células van a madurar y se van a diferenciar en osteoblastos. Mientras si tenemos otra vía, que es la vía vascular, en la que carece de vasos, carece de sangre, estas células se diferencian en otro tipo celular que son conocidos como los condroblastos. Ambas células, en el primer caso, como ser el osteoblasto, se diferencia en osteocito. El osteocito se dispone en lagunas óseas dentro del corte o la placa histológica. Y pues cumple la función primordial de síntesis de la matriz del hueso. Mientras que, por el otro lado, los condroblastos se diferencian en condrocitos y estos se ubican en la placa histológica a manera de nidos o lagunas cartilaginosas. Estas son encargadas de sintetizar la matriz del cartílago, entre otras funciones. Y pues tenemos finalmente este grupo celular que son los osteoclastos, que corresponden al sistema fagocítico mononuclear, el cual pertenecen todos los macrófagos. Es una célula multinucleada, hay que mencionar aquello. Y pues ya siguiendo y viendo un corte histológico con la tinción de hematoxilina eosina, o también se llama la tinción universal, debemos reconocer algunas estructuras que habíamos mencionado ya en anteriores videos, como ser el tejido óseo compacto, que tiende a ser acidófilo. Principalmente se los he recalcado ahí en ese corchete negro. Mientras que tenemos también otro tejido óseo que es el esponjoso, que es de tendencia a ser basófilo en la tinción histológica, y pues se los recalco ahí en un corchete donde está ubicado este tejido óseo esponjoso y también donde está ubicado el tejido óseo compacto. Ya en la parte interna del hueso encontramos otra estructura que habíamos mencionado ya en temas anteriores, que se le denomina médula ósea, la cual tiene las células hematopoyéticas en su interior y los adipocitos, entre otras células que podemos encontrar aquí. Ahora, ya yendo a otro corte, vamos a mencionar acá, o describir, que tiene el hueso un periósteo, como habíamos dicho, que está recubriendo toda su superficie externa. Este periósteo se divide en dos capas, una capa externa o fibrógena y otra capa interna o osteógena. Y por el otro lado tenemos la capa que se denomina interna, que recibe el nombre de endoostio. El endoostio igual tiene dos capas, como lo habíamos mencionado, y está en contacto con la médula ósea. Ahora, vamos a decir, como habíamos mencionado ya antes, la capa interna del periósteo y ambas capas del endoostio, pues generan las células osteógenas. Ya entrando a un corte histológico,
Eh, Vamos a mencionar antes que puede existir corte transversal o corte longitudinal del hueso. Y en este caso tenemos un corte transversal, el hecho de izquierda a derecha, y pues que divide al objeto o cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Entonces, en este corte histológico son cortes transversales. En un corte transversal vamos a encontrar algo fundamental en el hueso que se llama sistema de Havers. Todo inicia, antes de entrar al propio sistema de Havers, inicia por la irrigación ósea, gracias a la arteria nutricia que le llega al hueso, que entra por su agujero nutricio. De ahí se distribuye en canales centrales en las ostionas. Si yo les recalco acá, en el círculo, el sistema de Havers, y lo tomamos como referencia a este recuadro, pues vamos a decir que en el centro va a tener un componente vascular en el centro. Va a tener laminillas concéntricas que se asemejan a las capas de una cebolla. Son capas que envuelven a este canal o conducto concéntrico que contiene los vasos sanguíneos y hasta nervios. El nervio es aquel que reacciona tras una fractura que existe en el hueso y causa ese dolor exquisito. Definimos a los conductos de Havers como cilindros que poseen láminas concéntricas alrededor de un centro, el cual es denominado conducto o canal haveriano. El conducto o canal haveriano, como habíamos dicho, es un espacio vascular y que también tiene un nervio, el cual causa dolor, como lo habíamos recalcado. Los osteocitos se disponen a manera de lagunas óseas dentro de este sistema. Es muy importante. Tenemos varios osteocitos dispuestos en lagunas óseas. Algo que hay que recalcar acá es que el osteocito tiene sus prolongaciones citoplasmáticas. Bueno, teniendo un corte longitudinal, esto quiere decir un corte que pasa de la parte superior a la inferior, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que divide el cuerpo o el objeto en una mitad izquierda y en una mitad derecha. Entonces los cortes longitudinales nos van a dar este tipo de características. Y pues acá vemos igual el corte transversal en la parte superior, pero esto es un corte longitudinal el que nos interesa. En el corte transversal vamos a observar igual, porque esta es una imagen 3D, nos observa en los dos cortes que queríamos describir, el conducto de Havers que habíamos visto en el corte transversal, y pues la laguna ósea donde está dispuesto el osteocito. Hay canalículos o hay canales que comunican un conducto de Havers con otro conducto de Havers, los cuales son denominados los canales de Boltzmann. Unen ambos, como les señalo acá, unen ambos conductos o canales de Havers transversalmente, y estos se conocen como conductos de Boltzmann. Si nosotros observamos acá, se puede ver en el corte histológico el canal de Havers o el conducto de Havers, y se observa transversalmente un conducto de Boltzmann, lo que nos esquematiza esta imagen 3D, que repito, nos muestra un corte transversal y otro longitudinal. Los osteoclastos, hayamos dicho que son células con bordes irregulares y aparte tienen varios núcleos, son multinucleadas y se ubican principalmente en lo que se denomina lagunas de Houship. Si se dan cuenta, los osteocitos se ubican en lagunas óseas. Los osteoclastos igual se ubican en lagunas, pero estas se llaman de Houship. Podemos observarlas en varios cortes histológicos con distintas tinciones, que ambas estructuras tienen varios núcleos o son multinucleadas, unos bordes citoplasmáticos irregulares, y pues acidofilia en el citoplasma y basofilia en los núcleos. Acidofilia
basofilia en los núcleos. Algo que hay que recalcar acá es algo que habíamos mencionado, que el osteoclasto, histológicamente, viendo ya el corte o la placa, la podemos diferenciar o podemos confundirla, perdón, con el megacariocito. Habíamos dicho que las características del megacariocito es que tiene su núcleo poliploide, mientras que el osteoclasto, perdón, lo tiene multinucleado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el megacariocito tiene un solo núcleo que es lobulado gracias a la endomitosis que realiza, y el osteoclasto pues tiene varios núcleos, cada uno bien delimitado. Bueno, eso sería todo respecto a la parte microscópica del tejido óseo. Y bueno, si el video te gustó, pues no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte a mi canal. Subo contenido cada semana, sígueme en las redes. Muchas gracias.